Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de algo cuya gravedad es peor que la pandemia de COVID-19 y me refiero al desplazamiento forzado de 37 millones de niños en todo el mundo. Es un tema difícil, es un tema que debería movernos a la reflexión y a la acción sobre todo. Estamos retomando el texto publicado en la jornada, aunque desde luego también es reproducido en muchos otros medios de comunicación y cada quien le da el enfoque que considera es el mejor para la línea editorial que cada uno de estos medios de comunicación posee. Los datos de 2021 arrojan unos 13.700.000 refugiados y solicitantes de asilo y cerca de 22.800.000 desplazados internos por conflictos, violencia y otras crisis. Así es como se conjuntan los más de 37 millones. Esto significa 2.2 millones más que en 2021. Y como dice la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, cito textualmente, no podemos ignorar la evidencia. El número de niños expulsados de sus comunidades por conflictos y crisis está creciendo rápidamente y es nuestra responsabilidad llegar a ellos. ¿Y qué es lo que pide la UNICEF precisamente? Pues un poco de lo que veíamos en nuestra charla anterior, referida a la población en general, en su lugar de origen, sobre todo a los jóvenes, y que consiste en garantizar, número uno, el acceso a la educación. La gente necesita la educación para tener alguna posibilidad de mejorar su situación social y económica. Número dos, requiere la protección del Estado, requieren seguridad, requieren que sus personas sean respetadas y no sufran por esta causa de agresiones de otros grupos sociales. Y número tres, de otros muchos servicios que apoyan su bienestar y el desarrollo ahora y en el futuro, como puede ser la vivienda, como pueden ser el agua potable, como pueden ser cuestiones como el vestido y el calzado. A ese grado está en la situación en el mundo. Y ahora, cuando hablamos también entonces de los niños que se ven obligados a desplazarse por la violencia que hay, por las guerras, por los cambios climáticos, pues es también todavía mucho más necesario enfocarnos en cómo solucionar la atención a la niñez para que no veamos reproducir los problemas que ahora vienen ya en los problemas en los sitios, en los poblados, en las comunidades, que su gente no tiene el acceso a todos estos benefactores. La UNICEF enfatiza sobre los niños migrantes en particular, que son víctimas propicias de la trata de personas, de la explotación sexual, de la violencia y de los abusos por parte de los adultos de las naciones receptoras de estos grupos de inmigrantes. Y es un problema que tenemos que solucionar también, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos, en los países europeos, en los países asiáticos, en los países africanos, donde migran de un país a otro también. Para la UNICEF, los menores y sus familias son solo agraviados por las crisis en cascada de estos últimos años. Es decir, se hablaba antes, desde mucho antes, de los problemas económicos, de los problemas de alimentación de las distintas poblaciones de los países, y ahora en los últimos 3 años pues se habla de la pandemia como la generadora de estos movimientos, que evidentemente no es así. También se explica más recientemente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que insisten en hacerlo
un problema global cuando es un problema totalmente focalizado y del cual hemos hablado en otras ocasiones, pero en fin, a ese hecho le atribuyen también esta cifra de desplazados, aunque definitivamente se hay que considerar en el caso de los niños de Ucrania que se habla de alrededor de 2 millones expulsados del país y de 3 millones desplazados de manera interna, que sí son a causa de esta guerra. Digo, eso es imposible de negar. Pero, ¿por qué está migrando esta gente según la UNICEF? Pues lo mismo lo hace por cuestiones bélicas como son Afganistán, la República Democrática del Congo o Yemen, que en eventos climáticos extremos como son las sequías en el Cuerno de África y el Sahel, o las inundaciones del lado contrario en Bangladesh, la India y Sudáfrica, por ejemplo. En fin, los factores pueden ser muchos, pero en total los desplazamientos de menores por los desastres naturales se elevó el año pasado a 7.3 millones. La población, en cambio, la población refugiada en el mundo se ha más que duplicado en la pasada década. Y tristemente, hay que decirlo, casi la mitad de estos desplazados no llegan a la mayoría de edad. Esto fue lo que dijo Catherine Russell por parte de la UNICEF en cuanto a la totalidad de niños desplazados. Por su lado, el titular de la agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, Filippo Grandi, pues él señala que Europa debería estar mucho más preocupada de que más personas de la región africana del Sahel puedan tratar de movilizarse hacia el norte para escapar, por no hacer lo mismo, de la violencia, de las crisis climáticas, como las sequías y las inundaciones, y del impacto de la creciente escasez de alimentos básicos que él atribuye al conflicto de Rusia y Ucrania, lo cual es absolutamente absurdo, porque los problemas de alimentación en África son de muchos, decenas de años por lo menos, por no hablar de siglos. Y podemos concluir que el desplazamiento total de infantes en el planeta no es nuevo, ni tiene una sola causa, pero cada una de las explicaciones, ya sea la pobreza, la violencia, la guerra, el racismo o el religiosismo, un término que acuñamos aquí y que nos ha costado trabajo, pero estos extremismos conducen ineluctablemente al dominio de las élites globales, hemisféricas, regionales y nacionales como causas últimas de estos problemas, de estas migraciones, de estas movilizaciones y desplazamientos de menores de edad y adultos. Pues eso es todo por hoy. Espero que reflexionen el fin de semana. Muchas gracias por su atención. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube como Total Sapiens, así como en nuestro sitio web www.totalsapiens.com, y del mismo modo los invitamos a enviar sus denuncias a nuestra dirección de correo electrónico totalsapiens@outlook.com. Les recuerdo que estamos de lunes a viernes a las 10 a.m. o en horas subsecuentes, así que nos vemos el próximo lunes.